Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Desde hace un par de años, la permisología, la lentitud y burocracia para obtener los permisos para aprobar proyectos mineros, eléctricos, inmobiliarios, de todo tipo ha sido materia de debate, y la verdad es que ha sido una conversación productiva porque ha llevado a un consenso de que hay que simplificar y agilizar los trámites, todo esto por supuesto sin perder rigor. Actualmente en el Congreso se discuten dos proyectos, uno de reforma del sistema de evaluación de medio ambiente, que va más lento, y el de economía sobre permisos sectoriales, que debería verse en la Comisión de Hacienda del Senado la próxima semana para pasar ahí a la sala, por lo que con un poco de suerte podría quedar despachado en mayo. Y eso sería un paso importante que puede acelerar proyectos significativos. Sin embargo, la verdad es que como siempre creemos que hay una solución a los problemas, eso no va a bastar si los actores involucrados no le ponen atención a otro aspecto, que la verdad es que le están poniendo atención, yo les estoy contando a ustedes, el de la comunidad. Hoy un proyecto puede tener la resolución de calificación ambiental aprobada, el papeleo, la ingeniería, pero si no ha hecho el trabajo en terreno con las comunidades cercanas al área del proyecto, tenga el proyecto impacto sobre ellas o no, su proyecto puede demorarse hasta el punto de hacerse inviable. Hoy, si es que un proyecto no tiene viabilidad social, es muy difícil avanzar. Dice Rodrigo Rivas, director general de Valor Estratégico, que es una consultora ligada a Exten que asesora a empresas en el relacionamiento con sus stakeholders, incluidas las comunidades. Desde los años 90 que venimos viendo casos, desde Ralco en adelante, pasando por Hidro Aysén o Pascualama, por mencionar algunos, que muestran lo que significa la oposición de una comunidad, que puede implicar costos reputacionales, demora, incluso como estas judicializaciones eternas que hemos visto. Y esto es especialmente relevante cuando se trata de más de comunidades indígenas, con quienes existe el mecanismo de la consulta indígena, que si bien no es vinculante, o sea, no importa el resultado, pero tiene que obligadamente realizarse una consulta indígena para proyectos medianos y grandes. Y la verdad es que esto puede dilatar meses o años un proyecto al punto de terminar haciéndolo inviable. El control de parte importante del proceso lo tienen las propias comunidades, y que este avance o no, bueno, va a depender en gran medida de ella y de la capacidad del Estado para hacerlo avanzar. ¿Ya? Entonces hay un ejemplo en este momento emblemático y dramático, que es el de Statkraft, que tiene casi lista una central hidroeléctrica en Río Bueno, la que no puede operar, está casi lista, pero no puede operar porque la consulta indígena lleva 4 años abierta. 4 años. Pero ¿cómo sí, va como en la etapa 1 de las 5. O sea, hay un problema con el Consejo Monumental Nacional, pero también para las propias comunidades no se han podido poner de acuerdo. 4 años. Pero, Coneja, perdón, ¿y la consulta no debiese de venir antes de aprobado el proyecto? Lo que pasa es que van en paralelo haciéndose tramitaciones ambientales y este tipo de cosas. ¿Pero ese proyecto en específico tiene su resolución? Ya está construida la central. Impactante. Ya, por otra parte, el acuerdo de Codelco SQM, tal como lo contó ayer la Andrea Vial acá en el RATPAC, está súper avanzado, ha pasado por un montón de tramitaciones aquí en otros países, pero ha logrado ir cumpliendo con esos requisitos, pero tiene una consulta indígena acá abierta. Sí. No parece que las comunidades quisieran dilatarlo por esa vía, pero si quisieran, podrían demorar muchas cosas. Bueno, por eso el relacionamiento con la comunidad y con los líderes directos y sus asesores adquiere cada vez más importancia en el mundo productivo y en las grandes mineras, en las eléctricas, sobre todo en las grandes empresas que han vivido esta clase de crisis, o sea, que han tenido esta clase de problemas. El relacionamiento con la comunidad ya es como un asunto sistemático y profesionalizado. Me explicaba Paula Troncoso, que es experta en esta área y socia de la consultora Cuatro Vientos, que ha visto todo esto desde trabajar en los años 90 en la CONAMA, después en una empresa, después hacer su propia consultora. Dice, hoy día está pasando con los temas sociales lo que pasó con los temas ambientales hace 20 años atrás. O sea que no queda más que hacerse cargo y enfrentarlos de manera como decidida. Y entonces, en las grandes empresas, la relación con las comunidades y sus líderes ha ido pasando como desde el margen de la toma de decisiones hasta el centro, hasta el corazón de la operación. Hace 2 décadas las empresas contrataban, ponte tú, un sociólogo, un antropólogo, así como, ya tráiganse como al chascón. Lo miraban con harta desconfianza. Imagínate, pues en estos mundos súper ingenieriles, lo miraban con harta desconfianza y lo mandaban como a tomar tecito con las señoras de la comunidad. Ya, y después se le llamaba asuntos externos a estas materias. Ya, como si fueran como ajenos a la empresa. No, y nadie mira hasta el nombre, ¿eh? Sí, pues eso asuntos ya te dice. Externos, ya contaba Rodrigo Rivas, que también ha seguido como toda esta trayectoria. Y decía, ya, después contrataron a 2. ¿Ya? No, Coneja, hace 10 años yo te diría que nadie pensaba, tal vez un poquitito más,
que un grupo comunidad podía paralizar un proyecto. O sea, ya había estado el caso de Hidroicén, Sí. que fue súper emblemático. Antes Sí, Ralco, pero ahí se metieron mucho también Pascualama. las cabezas medioambientales de Chile y el ya, mundo. pero es que pero partió del liderazgo de la zona y después se van involucrando otros actores también. Ahí terminó, acuérdate, ONG extranjera, Kennedy, o sea, como harta... Exactamente. Bueno, pero ya pasamos de como del chascón, contrataron 2, pasaron a ser una unidad, después una subgerencia, hasta hoy día en que son una gerencia que está bien arriba en el organigrama, Total. o al menos a eso deberían aspirar. O sea, los que entienden lo tienen arriba en el organigrama. Me explica Paula Troncoso que esos gerentes requieren al menos 2 habilidades. Mucha capacidad de escucha, o sea, ir a las comunidades, comerse todas las cazuelas que les ofrezcan, conseguir que les ofrezcan las cazuelas, Primero. o sea, que los inviten, eso es Que los lo reciban. primero, que los reciban. Conocer la agenda territorial, los intereses, como los dolores de la comunidad, identificar los liderazgos clave que ayuden a la gestión con grupos que pueden ser mucho más refractarios. Entonces, ir creando confianza y identificar problemas relevantes. Pero al mismo tiempo, junto con eso, como con esa parte como de territorio, empatía, qué sé yo, tienen que tener capacidad de hablarle a los gerentes, que están acá, probablemente acá en Santiago, que muchas veces son bien escépticos porque consideran que la gestión comunitaria es como un nuevo como impuesto o peaje. Y tienen que hablar en su lenguaje ingenieril y mostrarles que el relacionamiento con la comunidad es clave. O sea, tienen que tener habilidades dobles. Exactamente. Claro. O triples, Triple. incluso. Pero al menos, claro, un tipo de lenguaje para acercarse a la comunidad y hacer entender el mensaje y luego traducirlo también a la compañía. Exactamente. Ya, No es no es fácil. La mayor capacidad de hacer escuchar sus demandas, por las buenas o por las malas que tienen hoy día las comunidades, es el resultado de una mezcla de aspectos regulatorios. Desde la ley sobre bases generales del medio ambiente en el 94, que incorporó la participación ciudadana en adelante, y por otro lado el empoderamiento ciudadano, que ha dejado, bueno, toda esta combinación ha ido dejando un historial de proyectos como fracasado, modificado, para bien y para mal. O sea, si también las comunidades han levantado cosas bien importantes. Bueno, y de la mano con eso, ha habido como resultado, entre otras cosas, que ha ido pasando que hoy día los líderes comunitarios con los que se las tienen que ver los proyectos son bien distintos. Me explicaba Rodrigo Rivas que tiene como bien mapeada esta evolución, que antes emergían líderes como de las propias propuestas, como protestas, manifestaciones. ¿Se acuerdan de Iván Fuentes? Sí, claro. Que después terminó siendo diputado, pero Terminó él, mal por eso, supuesto. pero- no terminó bien, Ya. pero en su momento fue el líder de las manifestaciones en Punta Arenas, pero él no era un líder como emerge como buen vocero y ahí va y sigue toda una trayectoria. Pero hoy día, en general, un proyecto se encuentra en muchos casos con líderes súper preparados, que ya tienen un liderazgo en la comunidad, con muchos casos con nivel educacional elevado, con estudios universitarios, que tienen capacidad de movilizar redes, gente, contactos, que tienen contacto con otras organizaciones como la ONG Ambiental y una serie de organizaciones. Y hay comunidades que a esta altura ya son negociadores expertas. Por ejemplo, los pescadores, los que están cerca de proyectos mineros o de zonas ricas en minerales. Además, tienen mucha llegada con las autoridades, porque en general los políticos, cuando son candidatos, cultivan vínculos con los líderes comunitarios, con las comunidades. Ellos también hacen lobby, porque tienen capacidad de moverse. Entonces, te enfrentas hoy día a un tipo de liderazgo muy distinto, mucho más preparado. El caso más emblemático de liderazgos comunitarios, así como profesionalizados, son los de las comunidades indígenas de la zona del Salar de Atacama, porque llevan años Claro. negociando con distintas empresas, El tema del como litio. SQM, Alvemar, ya con Escondida, entre otras, y con muy buenos resultados, tanto económicamente como en posiciones de negociación en nuevos proyectos. Entonces, tienen equipos de asesores de distinto tipo. Hay abogados que se han especializado en estos temas. Uno de los precursores fue por ahí en los 90, como a finales de los 90, Alonso Barro, un santiaguino que se fue a vivir a San Pedro y empezó a asesorar a las comunidades. Pero hoy día son muchos más. Y en general, lo que reporta la gente en esta área es que en muchos casos las comunidades no quieren que el proyecto fracase, pero parten con el tejo superpasado. Que La van norma a no es recibir a impedir. cambio, claro. Exactamente, ¿ya? Bueno, y también ha habido problemas que miembros de algunas comunidades que se fragmentan y hay disputas como entre los que quieren negociar y los que consideran que los otros se están vendiendo y todo eso. Y a la par con todo esto ha florecido un mercado de consultoras en temas de relacionamiento comunitario que apoyan a las empresas. Valor estratégico, hablamos, les mencionaba Rodrigo Rivas. Tironi, que tiene un área grande de gestión de controversia, está Visiona, está gestión social, está dinámica de plataforma de Mauro Valdés y Francisco Clima, y hay varias más.
Ya, y como todo aquí, hay empresas que lo hacen bien, otras que lo hacen mal, unas que tratan de avanzar como sea, después se encuentran con crisis que se podían prevenir. También hay escuelas y experiencias en que se ha caído como excesivamente en lo transaccional. Te doy para que me dejes operar, lo que ha terminado en situaciones, algunos me mencionan, como casi ridículas, o sea, como empresas construyendo canchas de fútbol profesionales en comunidades en que no hay suficiente gente para hacer todo equipo. O sea, como para hacer un partido. Ya, la poca conexión ahí. Entonces hay que estar de esa parte. Y bueno, lo que parece ser lo más que más recomiendan los que saben, que es cultivar una relación de mutuo intercambio y beneficio más allá de la prebenda, sino que como en el fondo relaciones, vamos a estar juntos. ¿Cómo lo hacemos para que todos estemos bien? Y si bien en general las personas que trabajan en este rubro dicen que las grandes empresas han profesionalizado mucho esta área, todavía es algo que no está suficientemente extendido. Me comentaba Rodrigo Riva que en muchos casos las empresas llegan cuando ya estalló el conflicto. Y acá lo que hay que hacer es avanzar en procesos de participación temprana que permitan identificar los problemas antes, incluso antes de que se diseñe en concreto el proyecto, porque después tienes que cambiar el diseño a raíz de problemas con la comunidad y eso es mucho más complicado. Que las demandas y la expectativa de la comunidad sean parte del diseño. Exactamente. Claro. Ya, el Estado está tratando de apoyar a las empresas en este camino. Hoy la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático propone una metodología de participación temprana y en el proyecto de nuevo servicio de evaluación de impacto ambiental, el que está en el Congreso ahora, se incorporan incentivos para proponer los mecanismos de participación temprana, no para obligarlos, pero para adelantar, y ofrece entonces como infraestructura, apoyo legal a los proyectos que hagan participación temprana. Pero es un gran tema que tiene que ir a la par con el tema de la permisología. Pero me parece que hace súper sentido tener una conexión y una comunicación mayor entre la gente que vive allí, obviamente con cierto criterio, ¿no? Para no paralizar los proyectos solo por paralizar. Exactamente. Súper interesante. Súper interesante y un mundo ahí que se ha abierto solo para colocarle un sello, pero que tiene que ser también para que todo esto funcione por convicción y no solamente por conveniencia. Es el cambio cultural. Eso, exactamente. Porque si no, es como parchadito nomás. Y además que es como, no vengo y me impongo acá, sino que vamos a convivir juntos. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl